tal, amigos? Muy buenas noches. Ustedes saben que en vivo y en directo este año no tiene una secuencia rutinaria, semanal, que solamente descorre su telón imaginario una vez al mes, una vez cada 2 meses o 3, según lo demanda fuertemente la circunstancia, o porque una personalidad del país entendemos que importa aproximarla a la opinión pública, o porque alguien que llega desde el exterior así lo determina. En este mes de mayo vamos a descorrer ese telón para hablar de una historia que es nuestra, que no ha sido contada por primera vez, que de pronto ha sido contada muchas veces, algunas de ellas aquí frente a las cámaras y a los micrófonos de Tele 12, pero que es una historia entrañablemente nuestra. Yo diría, y creo que no hay exageración, salvando las distancias y respetando las escalas de cada cosa, que es una historia tan nuestra como es la del éxodo del pueblo oriental, la del desembarco de los 33 orientales en la dimensión histórica, o la de Maracaná en la dimensión deportiva, u otras tantas que se les pueda ocurrir a ustedes. Ya lo han visto ustedes en la presentación, tienen un anticipo de qué se trata. Les vamos a volver a hablar esta noche, como ocurre cada vez que esto se plantea, seguramente con matices infinitamente novedosos, les vamos a volver a hablar de los sobrevivientes de los Andes. Esa es una manera que se me ocurre de presentarlo. Otros han hablado de una odisea, otros han hablado de una hazaña, otros han hablado de una epopeya. Para nosotros es una historia entrañablemente humana de las que integran el patrimonio sentimental, espiritual y también ya histórico de nuestro país. De esas cosas yo creo que conforman una identidad del país y conforman lo que llamamos, eso que no es asible pero que existe, el orgullo nacional. Y lo vamos a hacer con un pretexto muy concreto. Se está filmando esta historia en estos momentos. Y está aquí con nosotros uno de los protagonistas centrales de esa historia, no de la que se está filmando, de la que se vivió. Lo tienen ustedes en cámara en estos momentos. Yo creo que no habría que presentarlo, pero vamos a dar su nombre nuevamente. Es el doctor Roberto Canessa, 38 años, ¿no, Roberto? Esto de lo que vamos a hablarles ocurrió hace 20 años atrás. Hoy es un cardiólogo de mucho prestigio en nuestro medio y también en el ámbito internacional, fundamentalmente volcado al área de la cardiología infantil. ¿Y por qué? ¿Por qué la infantil exclusivamente o por qué la infantil compartida con la de los adultos? Porque yo trabajo sobre todo en la parte de ecocardiografía, es decir, es una máquina que es para ver el corazón de los niños o de los adultos por adentro y ver qué es lo que está funcionando mal. En la cardiología de niños, el niño nace con una válvula fuera de lugar o con una cavidad que no está desarrollada. Y entonces me pareció apasionante meterse dentro de un corazón y buscar qué es lo que está funcionando mal, qué es lo que se puede arreglar. Y bueno, en nuestro país no había mucha gente trabajando en esa área, así que elegí, entre viaje y viaje de lo de la cordillera, dedicarme a esa parte de la medicina que surgía un poco nueva en el mundo. Siempre que me invitaron a un viaje al extranjero, a un programa de televisión o a donde fuera, yo me metía en un hospital de esas ciudades grandes que siempre tenían mucha información sobre ese tema, porque me parecía un poco hueco ir al viaje nomás y volver sin nada, ¿no? En esos años de estudio, de principios de la carrera, que no tenía posibilidades económicas de hacer un viaje de ese tipo, aprovechaba esa oportunidad para meterme en toda esta área apasionante de la cardiología. Y además agarré justo el desarrollo de la ecocardiografía que permitía ver el corazón por adentro y se fue desarrollando ese tipo de aparatos, inclusive después ver la sangre en colores circulando por dentro del corazón de los niños. Crecí con esa disciplina. Vamos a volver sobre el doctor Roberto Canessa hoy en actividad médica, un poco más adelante en esta conversación. Les pido que recuerden eso de que es médico y cuándo comenzó todo esto y qué era cuando estuvo primero con entre 45 personas, unas vivas, otras infortunadamente muertas, en la cordillera de los Andes hace 20 años atrás. Fugazmente les decimos, la historia ustedes lo recuerdan. El capítulo que nos interesa hoy comenzó a las 3 de la tarde de un 13 de octubre de 1972 y concluyó 72 días después, el 22 de diciembre de ese mismo año. 45 personas a bordo, 5 tripulantes, 40 viajeros, la mayoría de esos viajeros integrantes de un club de rugby que iba a disputar una competencia en Chile, los All Christians,
Sobreviven, ustedes saben, al final 16 personas. Y se salvan porque este señor y otro señor, el señor Parrado, un buen día deciden partir, desafiar la montaña e ir al encuentro de un rescate que no se producía nunca, que no había llegado en más de 60 días. Entonces la pregunta inicial, para que entremos en tema y después vamos a ir a la película que se está filmando, Roberto, es: ¿qué los salvó a ustedes? ¿Lo salvó Dios? ¿Lo salvó la desesperación? ¿Lo salvó el todo o nada? ¿Lo salvó eso, el todo o nada, en el sentido de que está todo perdido? Bueno, no hay nada para perder, vamos a salir a caminar. ¿Qué es exactamente lo que lo salvó? Porque mucha gente dice es una odisea, es una epopeya, es un milagro. ¿Cómo lo ubican ustedes? ¿Cómo lo ubicas tú? Porque supongo que hay tantos testimonios como 16 sobrevivientes, ¿no? Sí, y al cabo del tiempo cada uno lo que va pensando diferente. Yo pienso que nos salvó las ganas de vivir y la ayuda de Dios. Es interesante recordar esa imagen, porque ahora la gente por la calle a veces nos dice los héroes de los Andes, los famosos, los importantes, y yo recapitulando pensamos que somos los desgraciados de los Andes. Es decir, caímos ahí en el medio de la cordillera, 19 años tenía, la mayoría éramos jóvenes, y vimos una situación que totalmente nos desbordaba, de cosas durísimas y de cosas dificilísimas. Pienso que nos salvó también el haber sido criado con familias que nos dieron el cariño y el conocimiento y una idea de la vida que nos dio las herramientas para podernos organizar y trabajar juntos desde el primer momento. Haber sido también un grupo de amigos, ¿sabes? Los grupos de amigos, cada cual es diferente, pero existe por detrás de todo eso un entenderse con los demás, y a pesar de actitudes a veces diferentes de cada uno, el quererse mutuamente y quererse ayudar, y a pesar de tener diferentes opiniones en 16, el querer a las otras personas. La presencia de Dios nunca la tuve después como la tuve en ese momento. Es decir, evidentemente uno se acuerda de Santa Clara cuando truena, ¿no? El otro también, el dar todo de sí mismo. Es decir, no sabíamos si íbamos a sobrevivir o no, pero íbamos a hacer todo. Queríamos morir con la convicción de que estábamos haciendo lo mejor de nosotros mismos. Esas son las ideas. Ahora existe también lo imponderable, existe Claro. que un avión se caiga en la cordillera y sobreviva la mayoría de la gente, choque a 300 kilómetros por hora, quede en la nieve y no se reviente y no quede como estampado contra la montaña. Es una cosa que es el destino y es el azar, la mano de Dios, no sé cómo llamarlo. Lo que sé es que teníamos claro que tendríamos que dar lo mejor de nosotros, quizás para poder morir en paz, ¿no? Uh-huh. Ya vamos a hablar detenidamente de esa larga caminata tuya con Fernando Parrado, pero vamos a ir a la película ahora, porque esta historia ha sido relatada en un libro, Viven, de Pierce Paul Reed. Ha sido mostrada en algunas documentales, consentidas y no consentidas por ustedes. Ha sido mostrada en alguna película anterior, que no sé qué grado de consentimiento tenía de ustedes. Y ahora viene una película que aparentemente tiene un consentimiento bastante amplio, de casi todos, creo que de los sobrevivientes casi todos. Bueno, es importante darse cuenta que en el momento que salimos de los Andes y encontramos al arriero y vimos que estábamos vivos, bueno, pensamos que ya se había terminado, ya se terminaba todo y que esto pasaría a ser un cuento para contar a los amigos o de repente en algún cine local. Era nuestra idea en ese momento de lo que nos pasó. Realmente nos había pasado algo muy raro, ¿no? Inclusive nosotros éramos conscientes de los que nos tenían que dar por muertos, porque después de 2 meses ninguna persona podía pensarlo lógicamente, podría sentir lo que estábamos vivos, como pasó con muchas de las madres. Entonces, cuando salimos y nos encontramos con la civilización, aparecen los periodistas después de que aparece la gendarmería, y el primer periodista que se acerca es de la BBC de Londres. A mí me pareció que me estaba tomando el pelo porque no entendía cómo el mundo estaba mirándonos a nosotros en ese momento. Y en ese momento la historia tomó una difusión mundial y se hizo una historia que no pudimos controlar más. Yo siempre digo que es como una marea, lo de los Andes, en lo cual nosotros vamos flotando en la superficie, pero que las olas no las hacemos nosotros.
Entonces nos dicen que tenemos que dar un testimonio auténtico para que no existan visiones piratas y versiones difamadas, ¿no?, del hecho, porque por las connotaciones que todos conocemos. Entonces, bueno, hicimos el libro un poco enfrentados a eso, con muchas dudas si correspondía o no hacer ese libro. Y cuando hacen el libro nos dicen que de ese libro es necesario decir que se va a hacer una película para que no aparezca una película pirata. Es decir, estaba solucionado el problema del libro, pero el problema de la cinematografía no estaba solucionado. Y nos aconsejan que se debe firmar un contrato que se firmó hace 20 años. De todas maneras, en el mundo las cosas no salen como nadie, como la gente puede predecir, y se hicieron películas, se hicieron un montón y hubieron varios intentos de hacer una película basada sobre los relatos de los sobrevivientes, basada sobre el libro. Pero siempre esos intentos se dejaron de lado porque era muy caro el proyecto, porque tenía implicancias de infraestructura inconmensurables, y estuvo dando vuelta por varias compañías monstruos de cine de Los Ángeles. Y ahora surge de una de estas compañías, es decir, la Walt Disney, con un gerente que trabajaba en Paramount, que de vicepresidente de Paramount pasa a presidente de Disney. El que tenía ese proyecto decide que es momento de presentarlo, porque dice que encuentra que en el mundo hay una regresión a los valores básicos de la familia. A nivel mundial se están cerrando los nightclubs y las discotecas, la gente sale un poco de la noche para volver un poco a la familia, la presencia del SIDA a nivel mundial hace que se mantengan relaciones más formales, y eso a nivel mundial determina que lo que pasó en los Andes, el mundo lo esté necesitando. Esto lo transmito como me lo dijeron. Yo no tengo idea de esto a nivel mundial, pero eso es lo que ellos dicen de que por qué es necesario hacer esta película en este momento, y creen que es importante como empresa, es decir, como un megaproyecto que se está haciendo. Eso es el porqué de se hace en este momento. Entonces nos avisan a los sobrevivientes, primero a Nando, que durante 6 meses Nando lo sabía y no le informó a los demás porque creyó que era una vez más un proyecto que venía y que no iba a cristalizar. Y en el momento, bueno, que el proyecto ese tiene, que Nando de primer momento lo manejó, nos informa a todos de que se va a hacer la película. Y ahí se abre un nuevo capítulo en el cual los sobrevivientes tienen un poder muy relativo, porque la película se va a hacer igual de todas maneras, con nuestro apoyo o sin nuestro apoyo. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, porque eso es un proyecto de una inversión muy grande, en la cual el momento que se decida hacer la inversión no se puede detener. ¿Pero no hay unos derechos de por medio que tienen que pasar por la autorización o consentimiento de ustedes? No. Es decir, en la película se dice, en el contrato dice que debe hacerse de una manera respetuosa y digna, sin lesionar la memoria de lo que fue el hecho y no hacer una cosa de mala calidad. Eso es lo que dice el contrato. Y eso lo han contemplado 100%. Pero en lo que, si la película le conviene que un sobreviviente diga algo que no dijo y que no cambia la esencia, o alguien de los que sobrevivió no tenga ningún diálogo en ningún momento en todo el libro, en toda la película, eso es válido. Es decir, toman la versión americana, tiene que haber un héroe, es decir, Nando lo ponen como el héroe de la película, que a mí me parece justo porque realmente la situación de él fue muy heroica, es una opinión personal, y arman toda la película en base a eso, manteniendo la esencia de lo que pasó en la cordillera, de la amistad, la solidaridad, el sacrificio y el respeto por cada uno de los que participaron en el hecho. Hay que entender entonces que esto es una película, no es una documental. Es la industria del cine, es la industria del entretenimiento, no del documento. Estamos muy contentos de ver que gente muy capacitada y con un gran respeto por el hecho y una identificación por el hecho, que va a hacer que la esencia se transmita en la película. Entonces, es interesante como de lo que uno piensa que sería la película, surge la realidad de lo que realmente se maneja y de lo que realmente está pasando en estos momentos en la montaña de las Rocallosas en Canadá. Vamos a esas montañas, pero no a las de las Rocallosas. Vamos a hablar un poco de lo que ocurrió en la montaña. Yo creo que ha pasado más de una generación desde que ustedes volvieron al Uruguay, después que pensaron que de pronto no volvían nunca más.
Hay toda una generación que uno les pregunta, ¿ustedes saben de qué se trata la historia de los sobrevivientes de los Andes? Sí, hemos oído algo. Sí, yo leí un libro que se llama Viven, pero no lo tienen de pronto tan claro como lo tuvimos, tuvimos, digo, el privilegio en ese momento. Yo recuerdo que abría en vivo y en directo, en ese tiempo era vespertino aquí en Canal 12, había abierto creo que 2 semanas o 3 antes de que ustedes volvieran al Uruguay, que fue el gran acontecimiento de ese momento y es para mí un gran acontecimiento, como lo marcaba al comienzo, de la historia de los uruguayos. Hablamos un poco de la montaña en instantes, en esta conversación que estamos teniendo en la noche de hoy en vivo y en directo con el doctor Roberto Canessa.